la didáctica de la propiocepción en la formación de cantantes. Describiré el objeto de estudio. La didáctica de la propiocepción se consolida como un objeto de estudio emergente dentro de la pedagogía musical y vocal, al integrar los saberes del cuerpo, la percepción y la enseñanza del canto en un mismo marco epistemológico. Su finalidad no es aplicar técnicas corporales, sino comprender y sistematizar los procesos de conciencia corporal interna en la formación vocal. Este enfoque indaga cómo la propiocepción, la capacidad del cuerpo para percibirse a sí mismo, influye en el desarrollo técnico, expresivo y artístico del cantante, proponiéndola como eje estructurante del currículo y puente entre cuerpo, mente y emoción, al articular la práctica vocal con la educación somática. La neurociencia y la cognición corporal busca transformar las prácticas pedagógicas y superar el vacío existente en la enseñanza tradicional del canto. Dimensión ontológica, el ser corporal y sonoro. La dimensión ontológica aborda la pregunta por el ser del cantante y su modo de existir en el acto de cantar. En esta didáctica, la propiocepción no se entiende como una técnica añadida, sino como una praxis del ser encarnado, un modo de entender el cuerpo y reconocerse en él. Inspirada en la fenomenología de Maurice Merleau-Ponty, 1945, esta concepción asume que el cuerpo es nuestro medio general para entender el mundo. Por tanto, el conocimiento, la emoción y la voz emergen desde la vivencia corporal. Cantar es en este sentido un acto ontológico, una forma de ser en el mundo, Heidegger 1962, donde el intérprete se expresa, se revela y se transforma a través de la vibración de su cuerpo. Dimensión epistemológica. El conocimiento encarnado. En el plano epistemológico, la didáctica de la propiocepción propone una nueva forma de conocer. El saber no surge de la observación externa ni de la repetición técnica, sino de la experiencia vivida y la conciencia corporal del intérprete. Esta dimensión se fundamenta en la idea fenomenológica de que todo conocimiento es conocimiento encarnado. La mente y el cuerpo actúan de manera unificada en la construcción de significado. Merleau-Ponty, 1945. Lakoff-Johnson, 1999. Desde el socioconstructivismo de Vygotsky, el aprendizaje se entiende como una interacción entre sujetos que construyen colectivamente el conocimiento. En la práctica vocal, ello implica que la técnica se descubre y se reflexiona en diálogo con la experiencia, no como un conjunto de reglas impuestas a sí mismo. Autores como Maturana y Varela, 1966, sostienen que el conocimiento es un proceso biológico de autopoiesis, donde el organismo se construye a sí mismo en la interacción con su entorno. De este modo, la propiocepción se convierte en un espacio epistémico donde el cuerpo conoce, percibe y reorganiza su propio saber. Dimensión axiológica, el cuidado y la ética relacional. La dimensión ansiológica de esta didáctica se centra en los valores que orienta el acto pedagógico y artístico. En primer lugar, se funda en la ética del cuidado de Neil Noddings, 2013, quien plantea que educar implica una relación empática responsable, donde el maestro acompaña y protege el proceso del otro, en el contexto vocal. Cuidar la voz es cuidar la persona. El cuidado del cantante es un territorio sensible que debe ser guiado con respeto, evitando la sobreexigencia y favoreciendo la salud vocal y emocional. A ello se suma el valor de la autenticidad, inspirado en Paulo Freire, 1997, quien sostiene que la educación debe orientarse a la liberación del sujeto y a la expresión de su propia voz. La didáctica de la propiocepción promueve que cada intérprete descubra su singularidad vocal, sin imitar modelos externos, reconociendo que la voz es una extensión de la identidad. Dimensión teleológica. El propósito de formar cantantes conscientes. La dimensión teleológica responde a la pregunta por el para qué. Su propósito último no es únicamente formar voces competentes, sino formar seres humanos integrales, conscientes de su cuerpo, su voz y su papel en el mundo. El fin educativo de la propiocepción es el autoconocimiento y la integración de las dimensiones técnica, emocional y expresiva del intérprete.
La técnica vocal deja de ser un fin en sí mismo para convertirse en un medio hacia la autorrealización y la comunicación auténtica. En esta línea, Dewey 1938 señala que toda educación debe orientarse al crecimiento y a la experiencia significativa. El aprendizaje vocal desde la propiocepción tiene como fin que el estudiante aprenda a ser a través de su voz, cultivando una conciencia de sí que trascienda lo académico para proyectarse en lo humano. Asimismo, la finalidad ética, vinculada a Noddings 2013, apunta al bienestar y la sostenibilidad vocal, mientras que la finalidad estética, inspirada en Merleau-Ponty, busca que el cuerpo expresivo revele su verdad interior a través del sonido. Finalmente, la finalidad social consiste en restablecer el valor comunicativo y comunitario del canto, entendido como acto de encuentro y empatía entre cuerpos resonantes. Dimensión metodológica. El aprendizaje desde la experiencia. La dimensión metodológica se refiere a los procesos, estrategias y dinámicas de la enseñanza-aprendizaje que permiten desarrollar la conciencia propioceptiva. Esta didáctica se enmarca en el paradigma cualitativo y fenomenológico, priorizando la experiencia vivida sobre la instrucción mecánica. El método se basa en la exploración del cuerpo en acción, donde cada ejercicio es una investigación perceptiva. Se observa la respiración, la postura, la vibración y la resonancia como fenómenos dinámicos del ser. Los fundamentos de esta metodología se inspiran en los aportes de la técnica Alexander, la técnica Feldenkrais y Barbara Conaver, cuyas técnicas somáticas buscan reorganizar la relación entre movimiento, conciencia y voz. Estas prácticas son acompañadas por estrategias pedagógicas como la atención plena, la autoobservación guiada, el uso de metáforas y visualizaciones corporales, la retroalimentación áptica y auditiva y el diario reflexivo. Desde el pensamiento de Paulo Freire y Carl Rogers, la metodología se concibe como un proceso dialógico y humanista, en el que el docente se convierte en mediador y el estudiante en sujeto activo de su propio aprendizaje. El proceso metodológico sigue un ciclo orgánico: exploración corporal, experimentación guiada, reflexión y verbalización, integración técnica y expresión artística. Este ciclo no es lineal, sino espiralado, pues cada experiencia conduce a una comprensión más profunda del cuerpo y de la voz. Las 5 dimensiones de la didáctica de la propiocepción configuran un sistema pedagógico coherente, donde el ser, el conocer, el valorar, el proyectar y el hacer se entrelazan para fundamentar una educación vocal integral. Este modelo no enseña solo a cantar, sino a escuchar, a habitar y cuidar la propia voz, entendiendo el canto como una vía de conocimiento encarnado, de crecimiento ético y de comunión estética con el mundo. Muy buen día, soy Miriam Janet Rosero. Esta presentación forma parte del curso Bases Epistémicas en Ciencia de la Educación del doctorado con la Universidad UPEL de Venezuela, bajo la tutoría del doctor Freddy Rodríguez Villarroel. Como autora de esta propuesta, mi intención es reflexionar críticamente sobre los fundamentos teóricos que sustentan la práctica pedagógica, especialmente en relación con la conciencia ambiental en el contexto escolar. La investigación nace desde el municipio de Pasto, reconociendo la urgencia de integrar la conciencia ambiental al currículo escolar como base para una educación verdaderamente sostenible. Esta propuesta surge del compromiso con el presente, entendiendo que cada acción educativa puede sembrar futuro. Como lo dijo Gandhi, el futuro dependerá de lo que hagamos en el presente. En cuanto a la pregunta y el enfoque transformador, la escuela puede transformar la relación entre los seres humanos y la naturaleza, pero no se logra con acciones ambiguas como la reforestación o el reciclaje. Se requiere de una integración profunda de la conciencia ambiental en el currículo,
que forme sujetos críticos, éticos y comprometidos con la sostenibilidad. La pregunta que guía esta investigación es cómo puede la escuela reconfigurar esa relación desde una educación que cuestione, transforme y regenere. La respuesta no está en sumar actividades, sino en cambiar el enfoque, pasar de lo ocasional a lo estructural, de lo instrumental a lo significativo. En cuanto a los objetivos de este proyecto, el propósito principal es construir una propuesta teórica que integre la conciencia ambiental como eje estructural del currículo escolar en Pasto. Para ello, se analizan referentes conceptuales normativos y metodológicos que vinculan el currículo y la sostenibilidad. Por otro lado, se examina cómo las instituciones educativas incorporan o excluyen este enfoque en sus prácticas pedagógicas y se plantean lineamientos que impulsen transformaciones reales tanto en el aula como en la comunidad educativa. En cuanto a la realidad y naturaleza, los fundamentos filosóficos de la propuesta se sostienen en dos dimensiones claves. Desde lo ontológico, que se busca reconfigurar el sentido del currículo formando sujetos éticos, racionales y comprometidos con la vida. Desde lo epistemológico, se trata de articular saberes y valores que permitan comprender críticamente la crisis ambiental y construir respuestas pedagógicas contextualizadas. En conjunto, ambas perspectivas nos invitan a pensar en la escuela como un espacio de transformación donde el conocimiento se conecta con la ética, la comunidad con el planeta. El problema radica en que día a día la crisis ambiental se agrava, pero la educación no ha respondido con cambios realmente estructurales. En Pasto, por ejemplo, los proyectos escolares de algunas instituciones educativas se desarrollan como actividades concretas y desconectadas del currículo. Esto limita a la formación de una conciencia crítica y reflexiva. El desafío es reconfigurar el currículo para formar sujetos capaces de comprender, cuestionar y transformar su entorno con responsabilidad, ética y compromiso socioambiental. En cuanto a la metodología, la investigación se enmarca en el paradigma sociocrítico con un enfoque cualitativo que permite comprender las realidades educativas desde la voz de sus protagonistas. Se utiliza el método de la investigación-acción ideal para generar transformaciones dentro del contexto escolar. Las técnicas que se utilizarán incluyen entrevista, grupos focales y análisis documental. Los instrumentos a utilizar son formatos de entrevista y matrices de análisis curricular. ¿Quiénes participan? Los directivos, docentes y estudiantes líderes, quienes aportan desde su experiencia a la construcción de esta propuesta. En cuanto a la contextualización y aplicabilidad, esta propuesta se sitúa en la realidad social y educativa ambiental del municipio de Pasto. Su pertinencia radica en que responde directamente a las necesidades locales, articulando la escuela, el entorno y la comunidad en una visión educativa transformadora. No es solo una idea teórica, ofrece soluciones concretas y viables desde el currículo, la pedagogía, el ambiente, todas estas orientadas a generar cambios reales y sostenibles. El respaldo teórico se fundamenta en 4 dimensiones claves. El currículo, con autores como Freire, Giroux y Verhulst, que promueven una educación crítica y emancipadora. Desde la educación ambiental, con referentes como Dubos, Leopold y la UNESCO, que aportan una visión ética y comunitaria. Desde los sistemas escolares, con teorías de Luhmann, Berlafant y Tapiero, que permiten comprender la escuela como un sistema abierto y dinámico. Desde el aprendizaje, la propuesta está apoyada en Piaget, Vygotsky y Brunner para diseñar experiencias significativas y contextualizadas. Finalmente,
Para avanzar hacia una educación ambiental transformadora, es clave integrar la conciencia ambiental como eje transversal del currículo, superar la fragmentación de los proyectos ambientales escolares y vincularlos con las prácticas pedagógicas. Adoptar un paradigma sociocrítico que promueva la reflexión, la participación y la acción. Formar sujetos éticos, ecológicos y comprometidos con la vida. Transformar la cultura escolar hacia la sostenibilidad y fortalecer el compromiso comunitario promoviendo corresponsabilidad ambiental. Muchas gracias. Saludo con todos. Soy Nancy Elizabeth Gómez, estudiante de la sexta corte del doctorado en Ciencias de la Educación. Curso el seminario Bases Epistémicas de Ciencias de la Educación y en esta oportunidad me permito compartir con ustedes adelantos de mi intención investigativa titulada Trabajo en equipo y liderazgo en la infancia, que se adscribe al paradigma sociocrítico, el cual aborda el liderazgo como una práctica social situada que involucra la participación de los entes educativos como lo son estudiantes y docentes con el fin de orientar a la transformación de estas prácticas pedagógicas que se han basado en autoridad por nuevas formas de democracia y participación. Este paradigma es soportado por autores como Karl Marx, que analiza las estructuras sociales, Foucault, que hace una comprensión teórica de las formas de poder. De esta manera, me planteo como objetivo general generar comprensiones teóricas sobre el trabajo en equipo como eje articulador en la formación de líderes en básica primaria. Apuntan a su cumplimiento 3 específicos. Analizar las prácticas de trabajo en equipo y de liderazgo que se presentan en las aulas y su incidencia en la participación, en la toma de decisiones y resolución de conflictos. Seguidamente, diseñar instrumentos de análisis que permitan observar e interpretar estas formas de interacción y donde se resalte el trabajo en equipo y liderazgo. Y finalmente, comprender y formular una propuesta teórica que articule el trabajo en equipo y el liderazgo en las prácticas pedagógicas en básica primaria. Por lo tanto, como realidad del problema, encuentro que hay unos modelos pedagógicos los cuales contemplan aún entre sus estrategias y metodologías principios dirigidos a la obediencia y a la disciplina rígida, en donde la autoridad se lleva de forma vertical y hay un control jerárquico. Hay limitación en la capacidad crítica, se han restringido las prácticas que establecen las habilidades sociales y faltan acciones que contemplen el diálogo y la negociación, sobre todo en concertar conflictos. Esto se cimienta sobre una naturaleza de problema denominada prácticas sociales e interacción. Y establezco como situación problemática la necesidad de un modelo participativo y colaborativo para orientar hacia el liderazgo escolar en básica primaria. De esta manera, el plano ontológico se soporta como eje central en el liderazgo, el cual es entendido como un modo de ser compartido, relacional y corresponsable que se ejerce en las prácticas cotidianas. Este contempla 3 cimientos, como lo son el colectivo, porque se dirige a la participación democrática infantil, el dinámico, por la cultura escolar, en donde se debe dar la colaboración, y finalmente procesual, porque son acciones continuas que se van a dar en la escuela como una comunidad de aprendizaje. El plano epistémico contempla el liderazgo como una práctica colectiva y no como un atributo individual. Y considero aquí entonces 3 categorías. La primera, existencia social y educativa, que también se dirige hacia la teoría de liderazgo y participación infantil. Apoyada por aprendizaje significativo, en el cual establecen los principios de
de significación de Vygotsky. Seguidamente, la interacción y cooperación también de Spinner en 2006, la cual incluye el constructivismo social, la pedagogía crítica y finalmente la potencialidad transformadora que se dirige hacia ese cambio de modelos pedagógicos en donde imperen nuevas formas de participación. El paradigma, como ya lo había abordado inicialmente, es un paradigma sociocrítico porque permite transformar unas prácticas hacia nuevas formas de democracia y participación. El enfoque es cualitativo y se dirige a la interpretación de estos significados, de estas prácticas y de los contextos en donde se desarrollan actividades que permitan promocionar el liderazgo y el trabajo en equipo. Y el método es participación activa porque involucra la relación de docentes y estudiantes, los ciclos de reflexión entre las prácticas que se desarrollan entre los mismos, la construcción colectiva del conocimiento y la transformación de una realidad. Teóricamente, los fundamentos en que se soporta el liderazgo y participación infantil de Roger Hart, el constructivismo social de Vygotsky y la pedagogía crítica de Paulo Freire. Así pues, establezco como elementos a considerar los fundamentos, el constructivismo interpretativo y crítico, con el ánimo de construir socialmente el conocimiento desde la interacción, reconocer las voces y significados de los niños. Como ejes temáticos a trabajarse durante toda la propuesta sería el conocimiento situado, la comprensión de estas experiencias y el carácter emancipador y crítico, desde la aplicación de instrumentos como la observación participativa, entrevistas, con el ánimo de cumplir con este propósito que es comprender los sentidos, prácticas de liderazgo y trabajo infantil para favorecer a una transformación pedagógica hacia la colaboración y participación democrática. Muchas gracias. Buenos días para todos. Bienvenidos al evento Horizonte Epistémico, un acercamiento investigativo. Con ustedes, Nuria Yolima Triana Cárdenas, estudiante de doctorado de Ciencias de la Educación de la Universidad Pedagógica Experimental Libertador UPL. El objetivo es reflexionar en torno a los planos del conocimiento en la investigación doctoral, desde la neuroeducación y su incidencia en la lectura y la escritura. Actualmente existe una preocupación de maestros, instituciones y entidades gubernamentales por los bajos resultados en lectura crítica en pruebas estandarizadas. Ello como causa de la apatía por la lectura y la escritura, desmotivación y falta de interés de los estudiantes. Dicha situación es consecuencia de barreras en el aprendizaje de los niños y niñas, que en diversas ocasiones recaen en el docente debido a su escasa didáctica y a los pocos conocimientos que tiene para enfrentar las dificultades que se presentan en el aula. Así, clases magistrales y poco llamativas en donde no hay motivación ni creatividad causan problemas de atención, bajos niveles de memoria y situaciones emocionales que llevan al fracaso o abandono escolar. En este punto, la neuroeducación se convierte en una estrategia para atender las necesidades particulares de cada estudiante y mitigar las barreras que tiene frente a su propio aprendizaje. Para ello, la neuroeducación se apoya en 3 disciplinas: la psicología, la neurociencia y la pedagogía. La psicología está relacionada con el aprendizaje emocional que gestiona los comportamientos y recae en la motivación y la voluntad, aspectos necesarios para que se dé el aprendizaje. La neurociencia, desde la que se reconoce que el cerebro humano tiene una plasticidad que debe ser estimulada por el entorno que rodea el aprendizaje, dentro del que están maestros, compañeros y ambiente escolar, porque allí se dan los procesos mentales y la conexión de redes neuronales con las que se comprenden y producen los conocimientos. La pedagogía tiene la tarea de conocer y utilizar todas las estrategias, técnicas o métodos necesarios para llevar al niño al aprendizaje, reconociendo sus habilidades, necesidades, forma de comprender y su individualidad. En este contexto, pasamos a abordar los planos epistemológicos: lo ontológico, que se encarga de la naturaleza del conocimiento; el epistemológico, de ver cómo se produce el conocimiento; el axiológico, que se encarga de los valores; el teleológico, que tiene en cuenta los fines o el para qué de la investigación; y el metodológico, que se encarga de los métodos o técnicas con los cuales yo voy a investigar para determinar o definir un objeto de estudio dentro de una investigación.
En el plano ontológico, la neuroeducación le permite al docente conocer cómo funciona el cerebro o los procesos mentales que realiza el niño para leer y escribir, y desde ahí responder a sus necesidades o dificultades. Su carácter flexible le permite abrirse a tantas opciones como sean posibles para llegar al aprendizaje. Asimismo, reconoce que cada ser humano es único, al igual que los procesos mentales o los ritmos de aprendizaje que utiliza para comprender y producir conocimientos. La neuroeducación comprende que el investigador debe ser subjetivo, debido a que los objetos de estudio son de carácter social, están relacionados con el hombre, por ende son diferentes, múltiples e indeterminados. Aquí se debe tener en cuenta que el lenguaje es inherente al hombre, nace con él y se desarrolla de la mano de la lectura, que se va aprendiendo a medida que el hombre va creciendo y se relaciona con sus pares y el entorno que lo rodea, hecho que le otorga una esencia social y dialéctica, en tanto que la escritura es un proceso más complejo que en muchos casos se inicia en la escuela. En el plano epistemológico, la neuroeducación entiende que es necesario la fusión de las tres disciplinas que la integran: la neurociencia para comprender cómo funciona el cerebro y desde la cual se potencian la atención, la memoria y la creatividad; la psicología para responder al estado emocional de los estudiantes. Este regula comportamientos y genera motivación e interés; la pedagogía, que atiende al conocimiento desde las prácticas, técnicas, estrategias y ambientes de aprendizaje que el docente ofrece para que los procesos de aprendizaje sean efectivos. En este sentido, si se atiende a los tres ejes, la producción del conocimiento será efectiva y reducirá las barreras asociadas a los problemas de lectura y escritura. En el plano metodológico, la neuroeducación entiende que la lectura y la escritura son dos ejercicios totalmente diferentes y cada uno realiza procesos mentales y físico-motores independientes, pero que en algún ámbito se relacionan, necesitan o complementan. Para ello, Ardila, en el año 2011, propone que el docente en ambos ejercicios realice ciertas fases. Una primera diagnóstica para saber cómo aprende el niño, con qué habilidades cuenta y cuál es su estilo de aprendizaje. Una vez identifique el estado inicial de la lectura, escritura o la barrera que el niño posea, pueda indagar y documentarse para determinar las actividades o estrategias que va a usar para responder a las necesidades del estudiante. Finalmente, es importante que el docente esté realizando evaluación continua para determinar si el niño está avanzando o aún necesita de otras ayudas. Desde Agudelo, en el año 2018, se propone que el docente integre en el aula el uso de las tecnologías de la información y la comunicación, la gamificación y la neuroplasticidad, entre otras, como estrategias con las que se despierta el interés, la atención y el aprendizaje resulta motivante y significativo en el niño. Desde el plano teleológico, la neuroeducación busca optimizar los procesos de enseñanza-aprendizaje desde la unión de sus tres disciplinas: psicología, neurociencia y pedagogía, para ofrecer a los docentes estrategias o alternativas de atención a las barreras de aprendizaje que los niños presentan frente a la lectura y la escritura y que están relacionados con la atención, la memoria, la creatividad, la motivación y las emociones. El fin último es responder a la individualidad del niño y lo que necesita para aprender, atendiendo a sus intereses, a la necesidad de comunicarse, relacionarse e identificarse como ser dentro de un espacio cultural y social. Finalmente, el campo axiológico. La neuroeducación reconoce en el estudiante su individualidad y esencia, su estilo particular para aprender y los valores con los que cuenta para ello, respondiendo al desarrollo de todas sus dimensiones. Por su parte, el investigador guarda valores relacionados con su ética profesional, el respeto hacia el individuo, la igualdad para dar un trato ecuánime a todos los participantes y la rigurosidad en la investigación, para responder a la verdad y el desarrollo juicioso del proceso de investigación. En suma, el estudio pentadimensional dentro de la investigación educativa permite ahondar, definir y delimitar un objeto de estudio, mostrando las posibles variables a las que deberá atender el investigador en su proceso investigativo, tal como se ilustró con la neuroeducación en los procesos de lectura y escritura. Buen día, mi nombre es Patricia Toro Rátiva.
Les voy a presentar a continuación el marco filosófico de mi investigación, un análisis profundo de las didácticas para la Cátedra de la Paz. El estudio es urgente porque se enmarca en el complejo contexto colombiano, donde existe una brecha crítica entre el mandato legal de paz y su implementación efectiva en el aula. Mi tesis es que la investigación, para ser rigurosa y pertinente, debe anclarse coherentemente en 5 dimensiones filosóficas que definen desde qué es la realidad, para qué sirve el conocimiento que generamos. Por eso está la estrella de las 5 puntas de la investigación. Aquí visualizamos cada punta responde a una pregunta esencial. Si la ontología define el qué, la epistemología define el cómo se conoce, la metodología el con qué se conoce, la axiología los valores guía y la teología el fin último. Empezaremos por la base, la dimensión ontológica, para definir la naturaleza de la realidad que vamos a estudiar. Entonces, esta investigación se adscribe a una realidad del mundo social y vivido. Esto significa que la paz y la convivencia no son hechos objetivos a descubrir, sino fenómenos construidos y subjetivos por los actores. En cuanto a el objeto de estudio, es la construcción de sentidos y significados de paz que emergen en el aula. Esta postura nos obliga a trascender la normativa y a centrarnos en los imaginarios y posibilidades y características reales de los estudiantes. Esto lo dice Vázquez Russi, abordando el problema de cómo impactan las prácticas en la convivencia real. La dimensión epistemológica nos dice que para conocer una realidad construida requerimos de un enfoque crítico. Nuestro paradigma es sociocrítico interpretativo. Esto se justifica porque la Cátedra de la Paz debe enfrentarse desde la pedagogía crítica para impulsar la reflexión crítica y la acción democrática. Según Mejía Rodríguez, por ello la relación sujeto-objeto es dialéctica e interactiva. El investigador no es neutral, sino un agente que interviene para afianzar las competencias ciudadanas. Y finalmente, la validez no es generalización, sino aplicabilidad y pertinencia, demostrando que el conocimiento genera cambios, tal como se valida en los modelos didácticos propuestos por Rivas y Góngora. En cuanto a la dimensión axiológica, se define el valor y la ética. El valor intrínseco de nuestro estudio es transformador y práctico, busca el perfeccionamiento de la práctica pedagógica. Es crucial crear rutas de acción más centradas en la formación ciudadana, eso lo dice Vázquez y Russi, y fortalecer la sana convivencia. En cuanto a la ética, el proceso debe guiarse por los valores de la pedagogía crítica, priorizando la autonomía, la solidaridad y el respeto por la participación de los estudiantes, asegurando que la investigación sea en sí misma un acto democrático. Para la dimensión teológica, nos recuerda que el propósito final de la sociedad es ser justa y pacífica, según Valeriano y López Valeriano. Para lograr ese fin, el objetivo de investigación es concreto. Para lograr ese fin, el objetivo de la investigación es concreto. Diseñar, implementar y evaluar el modelo didáctico o conjunto de estrategias pedagógicas específicas. Esto implica un proceso sistemático que demuestre ser viable y pertinente para producir cambios en la práctica, según Rivas y Góngora. También viene la dimensión metodológica, que finalmente es el puente entre nuestra postura filosófica y la obtención de datos. Nuestro enfoque es cualitativo o mixto y el diseño fundamental es la investigación-acción. Elegimos la investigación-acción porque es un diseño inherente al paradigma sociocrítico. Su meta es construir y formular alternativas de acción directamente en el contexto escolar. Para Galindo González y Rubio González, para obtener información usaremos técnicas como la entrevista a profundidad para capturar los sentidos, la observación participante para evaluar la aplicabilidad, el análisis documental para contrastar la teoría. De Vázquez y Russi es quien propone estas acciones.
En cuanto al estudio, se aplica en el contexto educativo colombiano, que exige superar la enseñanza cívica tradicional para fomentar la pedagogía crítica y la acción democrática. Mejía y Rodríguez lo dicen. La investigación se enfoca en la escuela como el espacio donde se debe mitigar el conflicto y desarrollar un modelo didáctico que demuestre ser viable y pertinente. Nuestra investigación en esencia se sitúa en la interacción crítica, donde la teoría legal debe encontrarse con la didáctica transformadora. Todo nuestro marco filosófico y metodológico está sólidamente fundamentado en esta selección de literatura especializada sobre la Cátedra de la Paz y la educación para la convivencia. Está Vázquez Russi, Galindo González y Rubio González, López Valeriano, Casas y Cifuentes Medina, Rivas Góngora, Vélez y Pérez, y está Mejía Rodríguez. Agradezco su tiempo y disposición sobre la explicación de este marco de investigación. República Bolivariana de Venezuela, Universidad Pedagógica Experimental El Libertador, Instituto de Mejoramiento Profesional del Magisterio, Extensión Académica San Cristóbal, Doctorado en Ciencias de la Educación. La presente intención investigativa se titula Modelo teórico didáctico que integra la inteligencia artificial para la co-creación de conocimiento en el aula en educación básica secundaria. Es presentada en la materia de Bases Epistémicas de las Ciencias de la Educación. Autora Rita Delia Camacho López. Tutor Dr. Freddy Enrique Rodríguez Villarroel. Esta intención investigativa busca estudiar el uso creciente y desarticulado de la inteligencia artificial en el campo educativo, en los procesos de enseñanza y aprendizaje en la educación básica secundaria. El paradigma que se abordará es el paradigma interpretativo que se constituye en la base epistemológica que orienta esta propuesta de investigación, dado que permite estudiar los fenómenos subjetivos en donde se encuentran inmersos los sujetos informantes, permite comprender las experiencias vividas por ellos, analizar los significados que le dan al uso de la inteligencia artificial en su cotidianidad. El investigador en este caso asume una actitud de escucha. La realidad es construida social y culturalmente por los sujetos a partir de sus experiencias, creencias y significados en cuanto al objeto de estudio. Su propósito no es comprobar hipótesis ni establecer leyes generales, sino comprender el sentido que los actores atribuyen a sus acciones en estos contextos. Se considera a los fenómenos en su totalidad y en su contexto natural, en el aula de clase especialmente sin aislar variables, entendiendo que los significados solo tienen sentido dentro del entramado social y cultural que los produce. En este caso en particular, en el aula de clase. En cuanto a la compatibilidad con los objetivos de esta intención investigativa, están directamente alineados con el método y el paradigma seleccionados. Son coherentes con el paradigma interpretativo y el método fenomenológico, ya que están enfocados a interpretar cómo los sujetos informantes perciben, viven y usan la inteligencia artificial en la vida cotidiana. A partir de esta interpretación de sentidos pedagógicos en torno a la incidencia de la IA en las prácticas de enseñanza y aprendizaje, generar un modelo didáctico que permita la co-creación de conocimiento en el aula para potenciar las habilidades de los estudiantes. En cuanto a la correspondencia con el tipo de datos, en el paradigma interpretativo se trabajan los datos cualitativos. Los datos aquí no son números, sino por el contrario, una voz. No son estadísticas, sino una vivencia que aporta valor pedagógico. Los instrumentos usados en los estudios cualitativos están relacionados con entrevistas en profundidad, grupos focales, observaciones en el aula, narrativas de experiencia y vivencias de los sujetos informantes. En cuanto a la consistencia epistemológica y metodológica, se resalta especialmente la relación entre el paradigma interpretativo en la comprensión de los significados, el enfoque cualitativo en la interpretación de experiencias
el método fenomenológico en la comprensión de significados con el propósito final de comprender los significados, escuchar y analizar las voces de los participantes desde una actitud abierta y reflexiva. En los elementos del paradigma se rescata el paradigma interpretativo, que privilegia la descripción densa y profunda, el rescate de la voz de los actores educativos en lugar de la medición de variables externas. Es una investigación de campo, de enfoque cualitativo, que busca comprender en profundidad los significados de los contextos sociales. En el respaldo teórico y académico tenemos 7 categorías conceptuales involucradas en esta intención investigativa, respaldadas por sus respectivos autores, desde organizaciones como la UNESCO hasta autores relevantes como Piaget, Vygotsky, Ausubel, Castells, Husserl, Heidegger, entre otros. En cuanto a la contextualización y aplicabilidad, este estudio se sitúa en educación básica secundaria, en el contexto de la Escuela Normal Superior OIVA, con sus actores educativos, docentes y estudiantes. Se caracteriza por la diversidad y la construcción de identidades, dado que es un corredor vial. La IA como elemento cultural y pedagógico que resignifica la práctica educativa, y el valor de esta intención investigativa radica en su aplicabilidad. Es un modelo diseñado para transformar el aula. Como reflexión final, tenemos que esta intención investigativa busca abrir un horizonte en el que la tecnología esté al servicio de la educación sin perder la esencia del encuentro humano que hace posible el verdadero aprendizaje. La elección del paradigma interpretativo permite comprender cómo docentes y estudiantes resignifican la IA y cómo a partir de esta comprensión se puede generar un modelo didáctico que promueva la co-creación de conocimiento. El principal reto está en que la inteligencia artificial no sustituya al docente, sino que lo complemente, fortaleciendo la dimensión humana, ética, pedagógica del acto educativo. Es un placer saludarlos. Hoy vamos a abarcar la temática acerca de los planos del conocimiento en la investigación doctoral. Esta investigación hablará acerca de los aprendizajes significativos mediante la medicina tradicional. Quien les habla, Rosa Virginia Garcés Paz, aspirante a doctorado en Ciencias de la Educación de la Universidad Pedagógica Experimental Libertador, Instituto de Mejoramiento Profesional del Magisterio de Extensión Académica San Cristóbal de la República Bolivariana de Venezuela. Este trabajo es orientado por la doctora Norelvis Cecilia Santuri. Los planos del conocimiento. Los planos del conocimiento se refieren a distintos niveles o dimensiones desde los cuales se aborda una investigación científica. Una investigación doctoral se fundamenta en los siguientes planos del conocimiento: el ontológico, el epistemológico, el metodológico, el plano axiológico, el plano teleológico y por último el plano praxeológico. Estos planos operan de manera interdisciplinaria, coherente los unos con los otros. Cada plano responde a preguntas fundamentales sobre la realidad, ¿sí? El conocimiento, los fines, los valores y los procedimientos. El plano ontológico es la realidad del objeto de estudio. Andín 2013 define el plano ontológico como aquello que se refiere a la naturaleza de los fenómenos sociales, la naturaleza de la realidad que existe. En el plano ontológico se investiga qué tipo de realidades se reconocen, ¿sí? Si la realidad es independiente del sujeto o es construida socialmente. El presente estudio de investigación, el cual es una aproximación teórica sobre aprendizajes significativos en ciencias naturales bajo el rescate de la medicina tradicional en los estudiantes de grado 10º de instituciones educativas de un municipio llamado Guachiné, Cauca, el norte del departamento del departamento del Cauca en Colombia, el cual es un municipio donde el 98% de la población es afrodescendiente, ¿sí? Entonces se reconocen la realidad de saberes,
ancestrales, como la medicina tradicional afrodescendiente, como parte integral de la vida comunitaria, no simplemente como un mero, digamos, recurso simbólico. La identidad cultural afrodescendiente tiene existencia concreta en la comunidad estudiantil. Las prácticas, las creencias, la cosmovisión son elementos reales que inciden en los aprendizajes. El plano epistemológico. Bueno, el plano epistemológico se refiere a la naturaleza del conocimiento. ¿Cómo se conoce y cuál es la relación sujeto-objeto? ¿De dónde se deriva? ¿Qué se considera conocimiento válido? ¿Sí? En el presente estudio de investigación se valora el saber ancestral, lo oral, lo práctico, lo comunitario, junto con el conocimiento científico escolar, partiendo de un diálogo de saberes. Bueno, en la parte epistemológica se hace necesario mencionar que la investigación está enmarcada dentro del paradigma sociocrítico, la cual a su vez está sustentada por la teoría de aprendizaje significativo de Ausubel, también por el constructivismo, la teoría del constructivismo social de Vygotsky, por la teoría de epistemología del sur, principalmente sustentada por Bonaventura de Sousa Santos. También está sustentada la investigación por la teoría crítica, ¿sí? Interculturalidad crítica. Quien la representa principalmente es Catherine Walsh y Adriana Arroyo. Otra de las teorías que sustenta la investigación, la presente investigación, es la teoría sociocrítica del conocimiento, que está sustentada por Paulo Freire. También, por último, otra teoría que sustenta esta investigación es la transposición, ¿sí? Teoría de la transposición didáctica, representada por Yves Calle-Ward. El plano metodológico se refiere a los procedimientos, los métodos, las técnicas que se emplean para investigar, recolectar y analizar información. Para Garza, 1981, el plano metodológico es un sistema de supuestos y reglas que se proponen para descubrir y comprobar la verdad. En el presente estudio de investigación vale la pena resaltar que se usa un enfoque cualitativo participativo que permita explorar en profundidad los significados culturales, las prácticas, las cosmovisiones, el cual va complementado con el método de investigación, que es el método que se utiliza en la investigación. Bueno, las técnicas a usar en la investigación serán la entrevista, la observación participante, los talleres, los análisis documentales. También está el diseño documental narrativo, la participación de la comunidad, ¿sí? También otra de las técnicas a utilizar para el desarrollo de esta investigaciones, el procedimiento que permite articular los saberes ancestrales con el currículo. También la evaluación del impacto del diálogo de saberes, un análisis cualitativo sobre identidad y rendimiento académico. Bueno, en el plano, aquí también es importante resaltar los instrumentos a usar. En estos están las guías de entrevista, los diarios de campo, las rúbricas participativas y las grabaciones. Vamos con el plano teleológico. Bueno, el plano teleológico son los fines, objetivos, los propósitos del conocimiento de la investigación, ¿sí? En la investigación de la cual nos compete en este tiempo, vale la pena decir que los objetivos principales es el propósito principal es el realizar o construir un constructo teórico, una aproximación teórica sobre la medicina tradicional afrodescendiente como herramienta pedagógica para promover aprendizajes significativos, identidad cultural, pertinencia educativa, además de construir o de contribuir a la justicia educativa, a la inclusión, a la valoración del patrimonio ancestral mediante los objetivos de identificar saberes ancestrales, sí, que sería uno de los objetivos específicos, además de un
una revisión para dar cumplimiento a las leyes que son la Ley 70 de 1993, el Decreto 804 de 1995, las cuales son normativas en Colombia que hablan de la exigencia de una educación culturalmente pertinente. En el plano axiológico, el cual hace referencia a los valores, a los juicios valorativos que subyacen en la investigación, los valores que se consideran importantes dentro del estudio, ya que orientan decisiones metodológicas. Bueno, en la investigación está lo que es el respeto, el fortalecer la autoimagen, la autoestima, el sentido de pertenencia y el orgullo cultural de los estudiantes. También tenemos en esta parte la ética investigativa. Aquí hablamos de los consentimientos informados. Tenemos también la equidad, justicia educativa, la inclusión y el pluralismo. Vamos al plano praxeológico. El plano praxeológico proviene del término praxis, que significa acción reflexiva transformadora. Entonces, no se trata de hacer, sino de hacer con conciencia, con sentido de transformar, ¿sí? Con sentido de reflexionar críticamente y con un compromiso ético hacia la transformación de la realidad. En la investigación, el plano praxeológico parte del contexto, ¿sí? De reconocer en el contexto que hay una pérdida de identidad cultural, que hay una educación científica desconectada de la realidad local, que hay ausencia de los recursos como son el laboratorio, que hay un desconocimiento, una desvaloración de la medicina tradicional afro. Bueno, en este sentido tenemos también que en el plano hay que recoger y validar los saberes ancestrales, además de construir conocimiento en diálogo mediante la fusión del conocimiento científico escolar y el saber ancestral, ¿sí? Afrodescendiente. También proponer acciones educativas transformadoras, como podrían ser proyectos escolares sobre plantas medicinales locales, clases con la comunidad, con sabedores, huertas escolares con plantas medicinales, material pedagógico que conecte la medicina ancestral con conceptos científicos de biología, química, ecología, y al final evaluar y transformar, ¿sí? Evaluar cómo esto permita reflexionar sobre los resultados. Bueno, en conclusión, la presente investigación doctoral se sustenta en una comprensión profunda y articulada de los distintos planos del conocimiento que orientan el abordaje teórico y metodológico de la medicina tradicional afrodescendiente como herramienta pedagógica, desde la ontología, desde la epistemología, desde la teología, desde los diferentes planos del conocimiento. Muchísimas gracias, mi contacto, y que Dios los bendiga. Gracias por escucharme. Un cordial saludo para todos. Mi nombre es Sandra Estrada y mi intención investigativa se denomina la educación emocional como base fundamental para una verdadera educación integral. Bueno, como para ponernos un poquito en contexto y también iniciar con la dimensión ontológica, vamos a ver qué es la educación emocional. Según Rafael Vizquerra, este es un proceso educativo continuo y permanente que pretende potenciar el desarrollo emocional como complemento indispensable para el desarrollo cognitivo, constituyendo estos dos elementos esenciales para una verdadera educación integral. Importancia de la educación emocional. La educación emocional está encaminada a propiciar el desarrollo de las competencias emocionales. Resulta que nosotros como docentes nos preocupamos mucho por desarrollar las competencias emocionales en todas las áreas. Queremos que nuestros chicos sean competentes emocionalmente, que sean competentes en las áreas de matemáticas, en sociales, en naturales, pero lastimosamente hemos descuidado algo que es inherente al ser humano y es básico, las competencias emocionales. Sarni muy acertadamente las define como un conjunto articulado
de capacidades y habilidades que un individuo necesita para desenvolverse en un ambiente cambiante, para surgir como una persona diferenciada, para adaptarse mejor y ser mucho más eficaz. Vamos a ver ahora entonces la intención investigativa desde las dimensiones del conocimiento. Vamos a abordar la dimensión ontológica, epistemológica, axiológica, teleológica y metodológica. Iniciamos con la dimensión ontológica. Es de vital importancia implementar la educación emocional en el currículo escolar, puesto que hasta el momento no la tenemos. Enhorabuena, aparece una ley, la ley 2383, que es muy reciente, es del año 2024, en la que se ordena la educación emocional en todas las instituciones educativas del país y en todos sus niveles, preescolar, básica primaria, media y superior. Entonces, ojalá a partir de esa ley la perspectiva en cuanto a educación emocional cambie. Ya en contexto, en la institución educativa Nuestra Señora de las Lajas, la institución donde laboro, del municipio de Chachagüí, no existe un programa curricular estandarizado que permita atender a la gran diversidad de estudiantes que hay con sus diferentes problemáticas de índole emocional y también de índole afectiva. Por tanto, el propósito general de esta investigación es generar una aproximación teórica sobre la educación emocional como base para la formación integral del estudiante. En cuanto a la dimensión epistemológica, epistemológicamente la educación emocional se basa en la premisa de que el conocimiento es un constructo aprendible y observable. Entonces, debe ser también enseñado y practicado en una escuela de manera sistemática. Y para ello se propone generar esta teoría y también la implementación de un programa curricular eficiente que sea específicamente de educación emocional. La dimensión axiológica. La educación emocional es garante del desarrollo de muchos valores en el niño, en la niña, especialmente si hablamos de valores que desarrollaría la educación emocional como tal. Está el autoconocimiento. Nosotros como adultos aún no tenemos esa capacidad de autoconocimiento, no nos conocemos realmente y pretendemos enseñar a los chicos a conocerse. El autocontrol. En muchas ocasiones perdemos estribos en situaciones adversas. La motivación, la capacidad de motivarse a sí mismo para ejecutar una tarea, llegar a un fin. La empatía como capacidad de colocarse en el lugar de otro en diferentes circunstancias. Las habilidades sociales que hoy en día hemos perdido o estamos en camino a perder por el exceso uso de pantallas. La resiliencia como esa capacidad de volver a empezar, de recuperarse y enfrentarse a los desafíos y a las adversidades de una forma positiva. La autonomía, me hago cargo de mis cosas, tomo mis propias decisiones. Y algo importantísimo, la autogestión emocional. El chico debe estar en capacidad de gestionar, primero de entender, conocer y gestionar sus emociones de tal manera que le permitan vivir una vida plena, una vida bonita. En cuanto a la dimensión teleológica, la educación emocional tiene como objetivo primordial, primero, construir, potenciar y desarrollar las competencias emocionales. ¿A través de qué? A través de un proceso de enseñanza-aprendizaje, siendo su fin último esta vida plena, el goce de una vida plena, que es lo que todo ser humano persigue como fin. En la dimensión metodológica de esta investigación, de esta propuesta investigativa, se desarrolla con un enfoque cualitativo, ya que uno de los objetivos es generar conocimiento en sitio contextualizado. Desde un paradigma interpretativo, busca comprender significados, intenciones y percepciones en el contexto. Y como método de investigación, el fenomenológico,
que tiene un diseño de investigación que aborda significados y diferentes experiencias. Como conclusión, hemos llegado a la conclusión de que la verdadera educación integral solo se desarrollará cuando la cognición y el afecto se enseñen y se practiquen de la misma manera. Muchísimas gracias a todos. Muy buenos días. Mi nombre es Sandra Lorena Insuasti Portilla. A continuación presento las dimensiones del conocimiento teniendo en cuenta el paradigma interpretativista en el cual se encuentra mi investigación. El objeto de estudio de mi investigación es la educación ambiental. Específicamente, mi investigación se refiere a la suficiencia pedagógica del docente en la educación ambiental. Esta investigación se ubica dentro de la línea de investigación pedagógica. Este tema es de vital importancia para enfrentar la crisis ecológica actual, enfocándose no solo en la protección de la naturaleza, sino en la construcción conjunta de nuevas formas sostenibles de habitar el planeta. Tenemos entonces un enfoque pentadimensional. La investigación se entiende como una cualidad humana fundamental y se aborda mediante un marco analítico que integra 5 dimensiones filosóficas para guiar y fundamentar su práctica en modalidades cuantitativas y cualitativas, especialmente en el contexto de la metodología estructural y la investigación social. Presento entonces a continuación las dimensiones del conocimiento, que son ontológico, epistemológico, axiológico, teleológico y metodológico. Iniciamos entonces con la dimensión ontológica. Para el paradigma interpretativo, que es desde el punto de vista de mi investigación, la realidad es construida y dinámica. Y la ontología implica que el investigador reconozca su propia esencia y su relación con la realidad investigada. En la dimensión epistemológica se asume una relación cercana y co-constructiva entre el investigador y el fenómeno. Conocer es comprender significados desde el contexto y la perspectiva de los actores, con énfasis en flexibilidad, credibilidad y transferibilidad. Pasamos entonces a la dimensión axiológica. La dimensión axiológica reconoce que el conocimiento está cargado de valores y demanda flexibilidad, empatía y respeto por los significados de los actores, priorizando credibilidad y autenticidad relacionada. La siguiente es la dimensión teleológica. En ella se busca una comprensión o comprender en profundidad los significados y construir interpretaciones contextualizadas que amplíen la comprensión del mundo vivido. Finalmente, llegamos a la dimensión metodológica. Para la presente investigación, vemos que está enfocada o presenta un enfoque de tipo cualitativo, con naturaleza de investigación en obtención de información denominada de campo. El tipo de investigación está enmarcado en lo fenomenológico, o sea, es una investigación fenomenológica con personas como fuentes de investigación, y técnica de investigación se eligió la entrevista y el instrumento de la investigación es el guión semiestructurado, con valoración de instrumentos, juicio de expertos, análisis e interpretación en categorización y criterios de rigor científico. Muchas gracias. Cordial saludo, soy Sandra Milena Ospina Lozano, magíster en Gestión de la Tecnología Educativa. Laboro en la institución educativa INE Jorge Isaac de la ciudad de Cali, Colombia. Esta presentación es realizada para participar del evento Horizonte
epistémico, un acercamiento investigativo de la unidad curricular Bases Epistemológicas de la Educación de la Universidad Pedagógica Experimental Libertador, Extensión San Cristóbal. En este trabajo quiero presentar mi objeto de estudio, el cual se titula mi investigación Impacto de estrategias de trabajo colaborativo estructuradas en el desarrollo de habilidades socioemocionales de estudiantes de primaria del INEN Jorge Isaac de Cali. Bueno, el objeto de este estudio se centra específicamente en determinar el impacto directo y posible de la implementación de estrategias de trabajo colaborativo estructurados en el desarrollo de habilidades socioemocionales. La investigación busca establecer una relación causal y significativa entre el uso sistemático de metodologías de colaboración definidas y la mejora de competencias claves para la autorregulación como la empatía, el trabajo colaborativo, la conciencia social, las habilidades relacionadas en el ámbito escolar. Este análisis se centra en la eficacia pedagógica de esta intervención para nutrir las dimensiones afectivas y sociales del aprendizaje. El alcance y la relevancia del estudio se limitan en el ámbito educativo, en los estudiantes de cuarto grado de primaria de la institución. Esto hace que tenga un alto grado de pertinencia local y específica para la práctica y busca el diseño pues, de una implementación de políticas educativas efectivas para fomentar el desarrollo integral de los estudiantes mediante la valoración y evaluación de un currículo flexible. Bueno, para este objeto de estudio tomé como referente teórico las teorías en 3 grandes grupos: el trabajo colaborativo, están las habilidades socioemocionales y la didáctica de la colaboración. El trabajo colaborativo está pues la parte teórica de autor Vygotsky, que trabaja el aprendizaje como proceso social interactivo, las zonas de desarrollo próximo. En las habilidades socioemocionales tomé como referente Marco Katzel como modelo pentagonal más aceptado de la autoconciencia, autogestión, conciencia social, habilidades de relación y la toma de dimensiones responsables. También se trabaja en las habilidades socioemocionales, su desarrollo, el impacto en el rendimiento académico y el bienestar, y la inteligencia emocional de Goleman, Salovey y Mayer. En la didáctica de la colaboración en la mediación docente tomé como referencia porque es una clave estructurada para el trabajo colaborativo y así asegurar el desarrollo de las habilidades socioemocionales, no dejando una interacción al azar. Y tomé como referente Psicología del Desarrollo Cognitivo con Piaget porque el pensamiento se vuelve lógico y la necesidad de interacción con el mundo real y los pares. Las dimensiones que se presentan aquí son las pentadimensiones, con bases epistemológicas en la dimensión ontológica y la epistemológica, que se fundamenta en el marco epistemológico multidimensional que integra visiones socioconstructivas y positivistas. Desde una perspectiva ontológica se concibe la realidad como socialmente construida y emergente de la interacción, o sea, del trabajo colaborativo, y a la vez que se reconoce la existencia de habilidades socioemocionales como constructos susceptibles de ser medidos y observados. En la dimensión epistemológica se sitúa en un enfoque mistopragmático que busca tanto la comprensión profunda de las dinámicas relacionadas, lo cualitativo, como la explicación causal del impacto, lo cuantitativo. Pasamos a la dimensión axiológica, que es la dimensión ética, donde se presenta y se garantiza a través del consentimiento informado y la confidencialidad. También se trabaja los valores como el respeto, la empatía, la equidad, la cooperación y el compromiso ético con los estudiantes, el bienestar, la inclusión y el desarrollo integral. En la dimensión teológica se
presenta el propósito del objeto de estudio, que apunta a la transformación de las prácticas pedagógicas para el bienestar y el desarrollo integral de los estudiantes de la institución. También tiene como propósito fortalecer las habilidades emocionales mediante el trabajo colaborativo estructurado, transformar las prácticas pedagógicas para ambientes participativos y humanos, aportar también propuestas que cierren esa brecha entre lo normativo y lo práctico en el aprendizaje de los estudiantes. Aquí tenemos pues los 5 planos de la investigación medidos en una pirámide donde se explican pues los planos de conocimiento. Y terminamos con la dimensión metodológica. En cuanto a la metodología, se articula un diseño cuasi experimental que se complementa con el análisis de la interacción social y las percepciones de los estudiantes y docentes cuando se aplique la metodología. Vemos entonces acá en los planos de conocimiento de la investigación un mapa conceptual en donde la dimensión ontológica del estudiante como ser integral y social, habilidades socioemocionales como procesos dinámicos en contextos colaborativos. En la dimensión axiológica, los valores, respeto, empatía. Dimensión metodológica, el paradigma, que es interpretativo, un enfoque cualitativo, el diseño y estudio de caso en el INEM y las técnicas de observación, entrevistas semiestructuradas y diario de campo. También tenemos la epistemológica, que es la postura interpretativa y constructivista, y la teológica, que ofrece las habilidades de fortalecer, transformar y aportar. Entonces, finalizando ya la presentación, vemos como aportes de referencia autores que me indican y me llevan a un estado del arte para fortalecer mi objeto de estudio. Muchas gracias por la participación. Hasta luego. República Bolivariana de Venezuela, Universidad Pedagógica Experimental Libertador, doctorado en Ciencias de la Educación, bases epistémicas de la educación en mi intención investigativa. Sandra Viviana Cote Rico, docente, Dr. Freddy Rodríguez, Unidad Curricular, Bases Epistémicas de la Educación, octubre de 2025. La enseñanza de la sostenibilidad en el área de inglés en ambientes comunicativos e inclusivos en los colegios. Es el título de mi investigación, de mi intención investigativa. Paradigma interpretativo. Criterios para la elección del paradigma. La realidad es construida, no existe dualismo entre sujeto y objeto, por lo tanto, el investigador también es sujeto. Metodología cualitativa, análisis inductivo, análisis del contexto y subjetividad. Elementos para la selección del paradigma. La subjetividad del docente en el proceso de construcción del conocimiento en el aula de clase. Las experiencias de los participantes, tanto el investigador como los informantes, construyen los significados de la realidad en el aula de clase. El investigador estudia, participa e interactúa con los sujetos porque trabajan en el magisterio, en un aula de clase. La realidad está contextualizada en los colegios para su interpretación, además teniendo en cuenta la experiencia del investigador. El docente investigador ha trabajado durante muchos años en el magisterio, en varios colegios públicos. Los valores del docente investigador y los participantes influyen en el proceso investigativo y uso de técnicas cualitativas como entrevistas para acceder a las percepciones y experiencias de los participantes. La coherencia con el problema de investigación. El paradigma interpretativo se utiliza para investigar las percepciones sobre las experiencias educativas de los participantes en las prácticas pedagógicas. Las prácticas pedagógicas corresponden con el objeto de estudio, por lo tanto, el rol del docente, el rol del estudiante, las prácticas, los procesos de aprendizaje, los métodos de aprendizaje, se van a analizar desde las perspectivas y las opiniones de los diferentes actores del proceso. Por lo tanto, no vamos a analizar
el sistema educativo, las estructuras de poder, otras instituciones, valores, estructuras sociales, que serían los fenómenos analizados en otros paradigmas. La compatibilidad con los objetivos epistemológicos del paradigma. El paradigma interpretativo tiene por objetivo facilitar la comprensión de la realidad desde la interpretación de las experiencias y percepciones de los actores o sujetos de la investigación. Entonces vamos a analizar las percepciones de los profesores, estudiantes y otros miembros de la comunidad educativa, quienes forman parte del todo que permite el proceso de aprendizaje dentro del aula de clase. Y por lo tanto, los objetivos de otros paradigmas no se adecúan porque estamos analizando categorías o otro tipo de realidades un poco más generales como las instituciones, el sistema, las políticas públicas, y no es el objetivo sino centrarnos en el aula. El tipo de datos, correspondencia con el tipo de datos cualitativos. El paradigma interpretativo recoge solo datos cualitativos, no es un enfoque mixto, y por las razones que se explicaron, pues los otros paradigmas también recogen datos cualitativos, pero de otros fenómenos, desde otros puntos de vista. Entonces, el paradigma interpretativo recoge los datos cualitativos. La consistencia epistemológica y metodológica. El conocimiento se obtiene desde las percepciones y experiencias, por lo tanto los métodos de recolección de información son cualitativos. La epistemología, la comprensión de los fenómenos socioeducativos desde las prácticas de aulas de los colegios. Entonces, desde allí se crearán unas percepciones y acuerdos entre el investigador y los informantes que nos darán cuenta de la conexión con las diferentes teorías, y la metodología desde esas comprensiones del contexto inmediato y su generalización y el análisis de la teoría, todo por medio del uso de la dialéctica y utilizando técnicas cualitativas como las entrevistas y la observación de clase. La contextualización y aplicabilidad. El paradigma interpretativo es pertinente al contexto socioeducativo y específicamente para la elaboración de los constructos teóricos. Vamos a analizar las prácticas pedagógicas de los colegios, para ello las percepciones del investigador en cuanto a los métodos de enseñanza, el proceso de enseñanza-aprendizaje, y para construir un corpus de la mediación pedagógica, no solamente validando las percepciones de los participantes y desde el punto de vista del investigador, sino retomando obviamente las teorías base de la investigación. El paradigma interpretativo, pues es un paradigma que ha evolucionado a lo largo de la historia y pues como se puede apreciar hay diferentes actores que lo sustentan. En conclusión y reflexión, la elección del paradigma interpretativo surge desde la necesidad de estudiar el fenómeno desde las propias experiencias laborales en contextos cercanos e inmediatos para generalizar y beneficiar a ciertas poblaciones. De igual manera, implica la comprensión de la realidad desde la interpretación también de informantes y de allí negociar significados. Por esta razón, se exige la interpretación de las versiones de los participantes, pero la idea no es llegar a estadísticas ni a generalizar por ellas, ni evaluar la predicción de las mismas, sino que estas interpretaciones parten de los datos cualitativos. La intención investigativa pretende crear los constructos teóricos de la enseñanza del inglés teniendo en cuenta la evaluación de los procesos pedagógicos y los métodos de enseñanza desde las experiencias propias y otras versiones de los informantes, y allí desde ese diálogo generar los juicios de valor desde la mirada crítica del fenómeno, y así desde estas percepciones y experiencias podamos generar progresivamente la teoría. Pregunta final de reflexión. ¿El paradigma interpretativo es tan apropiado para investigar el fenómeno educativo como los otros paradigmas de investigación cualitativa? Muchas gracias.